Bueno, también muchas gracias al Grupo CAT, al Grupo de Estudio y de Apoyo. Y estoy doblemente agradecido porque soy 50% cordobés. Pasé parte de mi infancia acá en Córdoba, así que para mí es un honor estar acá. Bueno, a mí me toca hablar a ustedes sobre el manejo perioperatorio de los pacientes anticoagulados. Ahí está. Cuando nosotros decidimos la anticoagulación, generalmente es una toma de decisión individual, es decir, que somos nosotros, en base a los criterios que nos limitan o nos ayudan a poder elegir una determinada anticoagulación, que tiene que ver con la edad y la comorbilidad. Es decir, que nosotros elegimos el anticoagulante de acuerdo a esta evaluación, donde te pondremos en la balanza si tiene más riesgo de trombosis, de recurrencia o de sangrado. Así que acá es una decisión individual. En cambio, cuando vamos a tomar la decisión de suspender la anticoagulación para una determinada cirugía, como ustedes ven acá tenemos muchas cirugías de alto riesgo, acá entonces es compartido, porque nosotros acá vamos a tener que hablar con el cirujano, con el anestesista y ponernos de acuerdo en cómo va a ser el periodo prequirúrgico y posquirúrgico. Si el paciente es un paciente que no tiene una buena función renal, tiene una buena función hepática, no tiene comorbilidades, en general la suspensión es más o menos clásica. Todos tomaríamos la misma decisión, suspender 3 días el acenocumarol, 5 días la warfarina, en los anticoagulantes directos, si hay buena función renal, 48 horas, y con la heparina de bajo peso molecular, 12 a 24 horas. Entonces, voy a poner casos clínicos donde vamos a tener seguramente algunas diferencias de opinión con respecto a lo que hemos hecho, porque estamos evaluando en forma individual a ese paciente con sus comorbilidades, y entonces aquí va a depender de nuestros criterios para tomar decisiones. El primer caso clínico es un paciente de 68 años de edad, sexo femenino, en tratamiento de hace 6 meses por un cáncer de pulmón de células no pequeñas, con poliquimioterapia pembrolizumab, 6 meses, anticoagulada con un TBT con warfarina desde hace 2 meses, tiene un Doppler donde ya hay una recanalización de la trombosis iliofemoral derecha y un angiotac con trombos subsegmentarios sin repercusión hemodinámica y sin marcadores de daño miocárdico. El motivo de la consulta que se presenta es por presentar cefalea. Se realiza una tomografía computada, tiene una metástasis cerebral, lesión única con sangrado intratumoral de 5 centímetros, pero tiene insuficiencia renal crónica, tiene 30 mililitros de clearance, tiene 100.000 plaquetas, tiene un dímero D de 1000, tiene antecedentes de un KPTT prolongado que no corrigen con plasma normal, tiene un índice de masa corporal elevado, se considera un obeso, tiene una saturación de oxígeno y un ecocardiograma normal. Entonces acá es donde nosotros, en este caso, lo recibimos en guardia, debemos que plantearnos lo siguiente: ¿por qué está consultando? Por cefalea. ¿Cuál fue la causa del tromboembolismo de pulmón? ¿Es por el cáncer? Bueno, es muy probable que así sea, y ahí tenemos que tomar la decisión si debe ser internado. Ustedes ven acá toda esta larga lista de exclusión de tratamiento ambulatorio, y en general la mayor parte de los hematólogos tomamos el score PESI simplificado, que nos dice que con un solo criterio de estos que vemos debemos internar al paciente. En este caso el paciente tiene un cáncer, así que ya tiene una decisión
mientras se va a estudiar la cefalea y tomar decisiones, el paciente debe ser internado. Como ustedes saben, el mayor riesgo de recurrencia de la trombosis o el mayor riesgo de sangrado ocurre en los 3 primeros meses de la anticoagulación. Es decir, que es muy importante porque es diferente a lo que ha pasado, ya el paciente lleva 6 meses anticoagulado y aquí entonces la evaluación puede ser diferente. Pero un paciente que presenta con cefalea, que está recientemente anticoagulado, la principal sospecha que tenemos es que ha tenido una hemorragia cerebral y como ustedes saben, la hemorragia cerebral es una complicación muy grave, muy severa, con una alta mortalidad y si ustedes ven las mortalidades de los pacientes anticoagulados con heparina, con warfarina, el 90% tiene que ver con la anticoagulación. Entonces, ¿la causa permanece? Sí, pensamos que sí, porque el paciente tiene una metástasis en el cerebro, aunque podría ser que desde el punto de vista del tratamiento que recibió con pembrolizumab y con quimioterapia, tal vez el resto del cáncer de pulmón está en remisión, pero quedó con una metástasis de cerebro y que por estar anticoagulado sangró. Y entonces acá tenemos que decir, bueno, ¿qué tipo de anticoagulante viene recibiendo? ¿Por qué se eligió warfarina en este caso y no un anticoagulante oral directo, una heparina de bajo peso molecular? Y el laboratorio de ingresos nos va a ayudar. Como ustedes saben, los anticoagulantes orales directos se eligen fundamentalmente cuando pueden hacerse porque tienen menor riesgo de hemorragia y especialmente menor riesgo de hemorragia cerebral. Pero en este caso ya está la hemorragia. Entonces acá, ¿por qué se elige la antivitamina acá? Porque el paciente está con insuficiencia renal, tiene 30 mililitros de clearance, tiene un peso extremo, pero no tan extremo. Un paciente de 120 kilos puede ser anticoagulado con los anticoagulantes orales directos, pero hay que tener en cuenta. Y otro tema que siempre hay que pensar, el paciente tenía un KPTT prolongado que no corregía con plasma normal y uno podría sospechar entonces que el paciente a lo mejor tiene un síndrome antifosfolípido que podría ser otra causa de ponernos en duda de por qué tenemos que elegir otro tipo de anticoagulante. Como ustedes ven, entonces con el clearance de creatinina de 30 mililitros o menos no debemos elegir en principio los anticoagulantes orales directos. Ahora, muy importante es qué es lo que pasa con un paciente que tiene una metástasis cerebral. Y cuando hay que tomar la decisión de corregir la anticoagulación, es un tema muy discutido, muy controvertido. No hay reglas internacionales claras que nos indiquen qué es lo que se debe hacer por el alto riesgo quirúrgico y además recordar que si el paciente viene anticoagulado con los orales directos, la reversión va a ser un problema porque el paciente ya viene con la hemorragia encima. Entonces estos son los criterios actuales en esta revisión que les acabo de mostrar, que es la revisión italiana de un grupo neuroquirúrgico. La presencia de metástasis cerebrales con un paciente que tiene un tromboembolismo venoso tiene una indicación de anticoagulación terapéutica por 3 a 6 meses. En general los tratamientos se inclinan por heparina de bajo peso molecular o los directos. Sin embargo, esta revisión de Giustosi, con un metaanálisis de más de 800 pacientes, no hubo diferencia del sangrado entre uno u otro anticoagulante. Como ustedes saben, los tumores que tienen mayor frecuencia de sangrado intracerebral es el melanoma, el cáncer tiroideo, el cáncer renal. En este caso es un cáncer de pulmón, pero también pueden tener las hemorragias. Lo que es importante es cuando un paciente viene con una metástasis que ha sangrado, uno puede utilizar con seguridad profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Así que en este caso, después veremos, si vamos a suspender el anticoagulante, lo podemos dejar ya con profilaxis porque eso se ha visto que no agrava el sangrado. Se decide como el paciente tiene una metástasis única y además tiene evidencias de que la lesión en el pulmón se redujo la masa mediastinal de su cáncer de pulmón, se decide entonces la resección para después completar el estudio con una radioterapia estereotáctica. Procedimientos de alto riesgo, entonces hay que suspender 3 a 4 días antes los ABK, 5 días antes los anticoagulantes orales directos, esa es la recomendación, y 48 horas suspender la heparina de bajo peso molecular profiláctico. El día de la cirugía tenemos que hacer un estudio de control que por lo menos tenga un RIN de menor de 1.4. Y acá viene
el tema que tal vez vamos a estar todos con opiniones de acuerdo a cómo nos ha ido en la vida, en qué servicio estamos y dónde trabajamos, que es cuándo podemos tomar decisiones de trombolisis o decisiones de filtro en vena cava inferior. En neurocirugía, como las complicaciones hemorrágicas y trombosis son muy severas, generalmente se recomienda la colocación de un filtro de vena cava, especialmente aquellos que tienen una TBP aguda proximal. Incluso algunos recomiendan en un TEP donde no hay ni siquiera evidencias de trombosis periférica, es decir, que ya de entrada se aconseja eso, y si especialmente ha tenido una hemorragia intracerebral reciente, entonces allí tiene indicación de filtro de vena cava. Una cosa es una hemorragia intracerebral reciente, otra cosa es la hemorragia dentro de una metástasis única con 5 centímetros, que eso no sé dónde uno va a encontrar la conducta adecuada para saber qué es lo que hay que hacer. Entonces, como ustedes saben, el filtro de vena cava es motivo de controversia y ustedes pueden ver los diferentes estudios. Hay una revisión en el Curious donde se ve que la mortalidad a 30 y 60 días y 90 días no hubo diferencia en la mortalidad, y la recurrencia de la trombosis o la progresión de la trombosis ha sido muy variable, así que es muy controvertido, y creo que tiene que ver mucho la experiencia que uno tiene y qué tipo de tumor y cuánto tiempo hace que ha tenido la trombosis para tomar la decisión de colocar el filtro en vena cava. Entonces, ¿qué es lo que pasó con esta paciente? La paciente lleva más de 60 días anticoagulada, se hizo el estudio de TBP que no mostró progresión, había 20% de recanalización. Eso también podríamos charlar si ese es un criterio para decir que no hay riesgo, si el paciente está recanalizado recientemente, si hay riesgo de embolización. El dímero D no es de utilidad para tomar, ya sabemos todos, para tomar decisiones terapéuticas. Es obeso, tiene un peso que puede tomar el anticoagulante oral con dosis habitual y tiene 100.000 plaquetas, que eso es lo que es un criterio muy importante para neurocirugía. Las plaquetas deben estar en 100.000. Tener entre 50 y 75.000 plaquetas es un riesgo alto en neurocirugía. Por lo tanto, esta paciente está en condiciones de recibirlo. La metástasis tiene un sangrado a 5 centímetros. ¿Tiene riesgo de recurrencia de TEP? Yo, si tuviera, tendría que discutir con el servicio donde se va a colocar el filtro en vena cava, porque yo tengo dudas, porque ya la paciente lleva varios meses de anticoagulado y con esta evidencia de la trombosis. Pero entonces se suspende el acenocumarol y se reseca la metástasis. Se esperan 3 días. Como la paciente tiene podemos discutirlo también, tiene esta trombosis que está recanalizada, lo podemos dejar con heparina no fraccionada, tal vez por 3 días hasta que desaparezca el efecto de la vitamina K. Se reseca la metástasis y 24 horas después el paciente puede entrar con dosis profiláctica de heparina molecular, y a las 72 horas podemos pasar, y se puede pasar a dosis como tiene 30 mililitros de clearance y el paciente ya tuvo la hemorragia con los antivitamina K, entonces yo lo pasaría a Pixaban 2,5 miligramos cada 12 horas. Esto es en consenso multidisciplinario con el neurocirujano, y esta decisión es la que tomamos nosotros. Pasamos a otro caso clínico. Es un paciente de 80 años, masculino, recientemente anticoagulado por un TEP, por un TBP y probable TEP, tratado con rivaroxaban 15 miligramos cada 12 horas, porque recién comenzaba la anticoagulación. Ingresa a la sala de urgencia por hipotensión, una hematemesis abundante, tiene una función renal normal, tiene un hepatograma normal, también tiene 100.000 plaquetas y tiene un QIC prolongado con un RIN de 1,5. No tiene antecedentes coronarios, ni de trombosis o epistaxio hematoma, ni tampoco ingesta de aspirina o de AINE, elemento muy importante. Entonces, ¿por qué el paciente sangra? Bueno, tenemos 3 posibilidades. Todos ya sabemos que seguramente hay una lesión digestiva alta para que haya tenido esta hematemesis tan importante. Probablemente, al no tener antecedentes personales ni familiares, ni ha tomado ningún antiagregante plaquetario, seguramente la función hepática es normal.
Y podríamos plantearnos que además de la lesión que podría tener, como tiene 80 años, a lo mejor esa dosis de rivaroxaban que recibió de 15 miligramos cada 12 para empezar, podría ser que esta fuera la causa que hubiera coadyuvado. Como recién acabamos de escuchar, aquí en estos casos no sirve hacer un dosaje de anti-10A o medir la concentración plasmática del fármaco, porque la situación no nos cambia con respecto a la actitud de lo que vamos a hacer. Por lo tanto, el paciente está con un sangrado crítico, un sangrado mayor, ha tenido un descenso del hematocrito de más de 2 gramos de hemoglobina. Se interrumpe, se hace la reanimación hemodinámica. Seguramente, como el paciente sabe que está anticoagulado, se va a agregar, a pesar que no tiene un quick que está levemente prolongado, seguramente va a recibir plasma, porque nadie le va a hacer un concentrado de factores. Mientras se reanima, se le plaza plasma y cristaloides. Se hace la cirugía de urgencia para tratar de fijar la lesión sangrante, y allí se hará el plasma argón local, o se pondrá ligadura o octreotide en el caso que se hubieran encontrado varices esofágicas. Y acá entonces, ¿cómo es la mejoría de la hemostasia? Bueno, acá sí estaría indicado utilizar concentrados de factores y plaquetas si fuera necesario, cosa que no es necesaria, y si el paciente no tenemos ningún antídoto para los anticoagulantes orales directos. Así que acá, si hay que hacer una corrección en medio de la sangreada, lo tendríamos que hacer con un concentrado de factores. Entonces, en la endoscopía se encuentra una úlcera duodenal sangrante, está en tratamiento con rivaroxaban y recibió la última dosis 12 horas antes del ingreso. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó desde el diagnóstico del tromboembolismo de pulmón y si tiene indicación también de filtro de vena cava? Como ustedes saben, cada uno elige el anticoagulante oral directo que sea más seguro. Es decir, que no hay una elección, uno puede elegir cualquiera de los dos, pero hay ciertos criterios que obligan tal vez a preferir un anticoagulante oral a otro. Y este es el caso del rivaroxaban. Para un paciente que tiene una patología gastrodenal que ha sangrado, el rivaroxaban es una mala elección de anticoagulante oral directo, porque como ustedes saben, se absorbe principalmente en el estómago, tiene una farmacocinética local muy importante, tiene altas concentraciones en sangre, así que aparte requiere de alimentos para la absorción, así que es un mal anticoagulante para elegir, cosa que entonces tendríamos que hacer. Después de haber resuelto el problema de la hemorragia, deberíamos elegir otro tipo de anticoagulante oral. Ustedes ven acá las pruebas de los estudios más importantes. El ROCKET, que demostró que el rivaroxaban tiene mayor riesgo de sangrado digestivo, incluso que la warfarina. El Aristotle Trial, Combined Trial, se sabe que la apixaban tiene menos frecuencia de sangrado que el rivaroxaban, aunque tiene un poquito más de sangrado que la warfarina. Esto lo está demostrado en nuestras trials, pero también en las cohortes de la vida real también se ha demostrado lo mismo. Bueno, esto ya lo hemos visto. Esta paciente, ¿por qué tenía con el rivaroxaban aumentado, alterada la coagulación? Es porque los anti-10A pueden prolongarnos tanto el APTT como también alterarnos el RIM. Así que esta es una de las causas por las cuales el paciente tenía estos trastornos de coagulación. Entonces, conclusiones. Se demuestra una úlcera duodenal que fue tratada endoscópicamente, paró de sangrar, ya pasaron más de 12 horas de la toma de rivaroxaban, se le pasó plasma fresco en la etapa de reanimación. El ecodoppler ya habíamos visto que no había signos de recanalización, por lo tanto no fue necesario realizar la angiotomografía, y luego de 48 horas reinicia la anticoagulación con apixaban 2,5 miligramos cada 12 horas porque tiene 80 años, o si tuviera un peso menor, una creatinina, elegiríamos este anticoagulante. Es importante lo que hemos discutido, lo que hemos visto hoy con respecto al ácido tranexámico. Como bien habían dicho, en el caso de las hemorragias de posparto, el uso precoz del ácido tranexámico es fundamental, tiene que ser usado antes de las 3 horas. Después de eso, en el WOMAN 2, no hubo, comparado con placebo, no hubo mejora con el ácido tranexámico.
Tampoco se demostró en el caso de hemorragia gastrointestinal aguda, este es el HALT trial, donde no se demostró un beneficio del uso del ácido tranexámico. Yo creo que muchas lo deben utilizar, tal vez si a mí me preguntaran, tal vez lo indique, pero como sé que va a ir el endoscopista, va a coagular la lesión con el plasma Angor, entonces tal vez no lo elija, pero sepan ustedes que la mayor efectividad ha sido en el trauma, en cirugía general, en artroplastas, pero como ven ustedes hay pruebas discordantes con respecto al beneficio del uso del ácido tranexámico. Pasamos al tercer caso clínico, paciente de 35 años, cursando séptimo de embarazo, 15 días antes de la consulta es anticoagulado con antivitamina K por sospecha de TEP, por presencia de disnea y viene a la consulta por dolor en fosa ilíaca derecha. Tiene un tiempo, está en rango normal con el antivitamina K, tiene un dímero D mayor de 1000, tiene leucocitosis con neutrofilia, plaqueta 113.000 y tiene un ecodoppler venoso sin evidencia de trombosis. Se realiza una ecografía abdominal donde se demuestra la presencia de una apendicitis aguda con un plastrón apendicular y escaso líquido libre en la cavidad peritoneal. El cirujano de guardia opina que debe ser operada. Saben ustedes que la presencia en una embarazada de una apendicitis aguda es un alto riesgo de sepsis y de aborto, así que en principio hay que adecuar el tratamiento y uno estaría de acuerdo frente a la indicación del cirujano que debe ser operado. Tiene el diagnóstico de TEP hace 15 días y va a suspender. La primera pregunta, ¿estaba bien anticoagulado? Venía tomando antivitamina K. ¿Y qué conducta tenemos que adoptar en este caso? ¿Tenemos indicación de trombolisis o de colocar un filtro en vena cava inferior? Esto es uno de los casos más importantes en la toma de decisión de una embarazada. Entonces, como ustedes saben, la warfarina cruza la placenta. Generalmente se acepta, hoy ya charlaron de que se podría utilizar durante el embarazo, pero siempre está el riesgo teratogénico. En general se acepta que tal vez en el último mes de embarazo podría usarse la antivitamina K. En este caso, la paciente se eligió la antivitamina K porque por una cuestión económica la obra social no le reconocía la heparina de bajo peso molecular, que es otro de los problemas para la elección del anticoagulante. Como ustedes saben, algunas obras sociales solo aceptan el rivaroxaban y no aceptan el apixaban, así que en ocasiones, si queremos elegir por las características clínicas del paciente el apixaban, no podemos porque tenemos que usar el rivaroxaban. Son todos temas que tienen que ver con el acceso a drogas que nos limita un poco el tratamiento. Los AOD ya sabemos que atraviesan la placenta, por lo tanto ya sabemos todos que la heparina de bajo peso molecular es la indicación durante todo el embarazo y hay pocos, en el caso de no poder elegirla en el último mes, la heparina de bajo peso molecular, vamos a tener la necesidad de usar el anticoagulante. El otro tema muy interesante es que el manejo en el embarazo de la heparina no fraccionada es muy difícil, hay muchos cambios por el tema de volumen que tiene la embarazada circulante, es muy discordante, es muy difícil mantener el rango que uno quiere, uno puede estar excedido o menos peso, así que es difícil, pero bueno, si vamos a tener que usar la heparina no fraccionada, la vamos a tener que hacer con controles más seguidos. El otro caso de esta paciente, si la paciente venía, sospechamos que tenía esta trombosis por tener un SAF y venía con heparina, ya hemos hablado de que el riesgo de usar los anticoagulantes con aspirina no produce un aumento del riesgo de hemorragia. Ustedes ven acá que en el programa educacional del ASH del año 24, el análisis retrospectivo demostró que solamente el 3% de las pacientes con SAF que usan heparina tienen 3% de sangrado hemorrágico. Tal vez lo más importante que haya aparecido en estos últimos años son el algoritmo adaptado del embarazo con los criterios IARS, que son pacientes que tienen signos clínicos de TBP, si han tenido hemoptisis, si el diagnóstico más probable por la que ustedes saben bien las pacientes embarazadas con disnea cuando está el embarazo avanzado, es una duda permanente, donde el dímero D, cuando el dímero D está duplicado en su valor normal, donde quien lo utilice es un signo
importante para tener en cuenta, y a partir de aquí, a partir del dímero D, es donde empieza el algoritmo de encontrar la trombosis. Como ustedes saben, la paciente fue anticoagulada, cosa que no es equivocado, porque la paciente tenía el dímero D elevado, tenía falta de aire y no tenía trombosis en la pierna. Entonces, ¿uno qué debe hacer? ¿No la va a anticoagular? Yo creo que sí, uno debe empezar el anticoagular, y si no tiene otros métodos para estudiar, debe repetir el Doppler a la semana para después ver y tomar la decisión si debe o no continuar con la anticoagulación. Como ustedes ven acá, el criterio está el criterio clínico, el criterio del dímero D, y allí en ese caso, ante la duda, hay que hacer la angiotomografía para demostrar o descartar la tromboembolismo. Por lo tanto, si no hay criterios clínicos, tiene un dímero D negativo, la embolia de pulmón está excluida, entonces acá no hay que hacer ningún estudio. ¿Qué pasa si uno va a decir que en esta paciente que lleva 15 días anticoagulada, uno debería hacer una trombolisis? Bueno, primero no tenemos diagnóstico de la trombosis en la pierna, así que no es una indicación muy certera. Sabemos los riesgos de la trombolisis, de las complicaciones maternas y fetales, así que es una indicación que acá sí necesitamos un manejo multidisciplinario con los hemodinamistas y tomar la decisión en conjunto si esta paciente debe o no recibir trombolisis. Si ustedes ven acá esta revisión de filtro en vena cava en embarazadas, las complicaciones son frecuentes de todo tipo, de trombosis, fractura, rotura, mala colocación. Así que hay situaciones, yo creo, límites. Yo creo que para mí, una paciente que ha tenido un tromboembolismo, tal vez que no ha tenido repercusión hemodinámica y que no tenemos la evidencia de trombosis en miembros inferiores, tal vez yo no le indicaría una trombolisis, pero sería una cuestión de discusión. Conclusión, entonces, se suspende la anticoagulación, pasa de heparina no fraccionada, no está perforada ni en abdomen agudo severo, no tiene evidencias de TEP. Aquí sí es muy importante hacer la angiotac de los miembros inferiores para ver si tiene trombosis ilíaca y cómo está la vena cava inferior. Esto es muy importante porque tenemos que confirmar si tiene o no la trombosis. Finalmente se hace la angio-TC de pulmón, donde muestra defectos subsegmentarios, donde pareciera que es un tromboembolismo, no es muy exacto. Consulta con infectología, comienza tratamiento antibiótico, se suspenden los anticoagulantes, no se corrige porque la paciente no tiene aparentemente un cuadro riesgo, queda con profilaxis con heparina, se esperan 3 días para realizar la cirugía, y si estuviera con la trombosis iliofemoral y o ilíaca, yo si la derivaría, si no puedo colocar en mi servicio un filtro en vena cava, en este caso, ya teniendo la trombosis demostrada en el estudio de angiotac, ya que en la ecografía no se vio, lo derivaría para ponerle el filtro en vena cava. Se opera al tercer día a las 12 horas, reinicia la heparina de bajo molecular en dosis anticoagulantes. Antes del parto utilizaría nuevamente la heparina no fraccionada y después del parto seguiría con la trombosis. Acá, ¿cómo son los criterios actuales después de una cirugía de cómo se reinicia la anticoagulación? En caso de riesgo de sangrado, riesgo bajo, se puede reiniciar la anticoagulación a las 24 horas. Riesgo moderado o alto, es decir, cirugía abdominal, urológica, neurocirugía ortopédica, debe reiniciarse entre las 48 a 72 horas. Tipo de cirugía y riesgo de trombosis. Riesgo trombótico bajo a moderado, 48 a 72 horas. Riesgo trombótico alto, válvula mecánica, fibrilación auricular, TBB o TEP, reiniciar lo antes posible la dosis profiláctica a las 12 a 24 horas. Muy importante recordar en los pacientes que estaban en posoperatorios, muy buen control de la hipertensión arterial, tratar de evitar la heparina o los AINES, especialmente si va a usar el tratamiento del dolor, porque cualquiera de uso de estos medicamentos nos puede provocar una hemorragia o una complicación.
Hay una revisión de Schulman recientemente salido, que es muy importante, se las recomiendo, igualmente que el consenso de la revista Hematología de este año, donde con la evaluación GRADE es muy completa, se los recomiendo a todos tenerlos en cuenta para tomar decisiones. Estos son los planteos actualmente. Tratamiento estándar de anticoagulantes orales directos, TEP de miembros inferiores, TEP y cáncer. El cáncer, como ustedes saben, ya hace tiempo, pero ya está demostrado que el cáncer, los anticoagulantes orales directos son tan efectivos como la warfarina o cualquier otro anticoagulante. Indicaciones cada vez con mayores evidencia de los AOD son las trombosis relacionadas a catéter, la trombosis de venas cerebrales, que esto es algo que ha sido siempre controvertido, pero cada vez tiene mayor lugar la trombosis de venas cerebrales, y las trombosis de cámaras cardíacas. Eso es muy importante porque yo hasta hace un poco tiempo tenía mucho temor en usar los AOD en una trombosis de la aurícula o un trombo flotante. Así que esto ha sido demostrado que puede ser anticoagulado con los anticoagulantes orales. ¿Y cuándo no son recomendados? Esta es la recomendación del grupo de Schulman, también con un grupo australiano, que es el cáncer genitourinario o gastrointestinal, pacientes que tienen mala absorción, trombosis arteriales, eso ya lo sabemos, la insuficiencia hepática crónica, Child-Pugh, la severa enfermedad renal, los abortos recurrentes sin una causa demostrable, eso sería una indicación de no usar AOD, a pesar que no tenemos evidencia de que tenga un inhibidor lúpico, y las trombofilias severas son no recomendados en general, la severa déficit de atitromina 3, proteína C o proteína S o combinadas. Bueno, con esto termino la charla. Recordar los procedimientos de bajo riesgo, donde no se deben suspender, son procedimientos menores, dentales o de piel, y las biopsias, que son factores de riesgo intermedio. En estos casos también vamos a poder usar los anticoagulantes. Bueno, muchas gracias.